tardes, amigos de GES Intelectual. Mi nombre es Liceda Angulo y bueno, hoy tenemos un tema, es historia, costumbres y tradiciones, y tenemos un súper invitado. Él es el historiador Luis Manuel Vázquez Morales y bueno, quiero hablar un poquito sobre él. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lisette? Buenas tardes, muy bien, gracias. Un gusto, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de, pues, compartir, pues, estas ideas, estas reflexiones que nos pueden llevar a comprender mejor qué es lo que somos, a saber que, pues, en la historia hay un proceso, hay personajes que no son buenos, pero tampoco son malos. Son personajes o personas que les tocó vivir X circunstancias y prácticamente no tenemos por qué juzgarlos como buenos o malos, sino simplemente les tocó, dijera alguien de por allá muy lejos, aquí nos tocó vivir, a ellos y a ellos, ahí les tocó vivir, a ellos les tocó interactuar en ese contexto. Entonces, creo que no hay buenos, pero tampoco hay malos. Yo quiero hablar un poquito de quién es Luis Manuel Vázquez Morales. Es la primera vez que él está con nosotros. Él es historiador, es investigador y docente con estudios de licenciatura y maestría en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidente de la Sociedad de Historia, de Educación y Cultura de Tlaxcala. Es coordinador de historia de la Sociedad de Geografía e Historia y Estadística y literata del Estado de AC. Docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad Virtual de México, coordinador del proyecto de Memoria Histórica de Tlaxcala para la publicación de códices y fuentes históricas de Tlaxcala. Actualmente está preparando la edición de 3 códices: Fragmentos de Texas, Códice de Entrada de los Españoles en Tlaxcala y Fragmentos de Tulane. Bueno, pues tienes un buen currículum. Pues, y además muchos libros atrás que te respaldan. Claro, eso es lo importante. Híjole, no sé, han sido etapas bonitas, por qué no decirlo así, en las que te vas conformando como, pues, como todo un profesional, creo yo, con ese compromiso social. Es algo que cuando me toca ser sinodal de mis alumnos en la universidad, la pregunta fundamental es, ¿cuál es tu compromiso social? Y creo que, como bien lo comentas, atrás de mí unos cuantos libros, unos cuantos cuates, dijeran algunos, pero es parte para poder cumplir con ese compromiso social. Hay esa parte de orientar a los jóvenes. Sí, doy clases y creo que es ahí donde más podemos ejercer influencia sobre las personas, sobre los jóvenes. Son ellos quienes actualmente en una época de crisis y demás, como que requieren de que se les diga quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, quiénes han sido sus ancestros o sus antepasados, que fueron los que forjaron lo que se está viviendo actualmente. O sea, no es nada más de que sale yo soy hijo de Juan Pérez, pero ¿quién fue Juan Pérez? Bueno, si hay información sobre el dichoso Juan Pérez, pues vamos a tratar de saber y comunicar de qué manera ha ejercido influencia este personaje, de qué manera se apropia de su pasado, de qué manera construye la idea de la historia que él quiere tener. Eso es conciencia histórica, tener esa concepción de tu propio pasado. Y creo que es algo que las sociedades actuales, hasta cierto sentido, han perdido. No sabemos a dónde vamos. ¿Qué pasa con estos estigmas? Hace poco leía un texto de un antropólogo, no me acuerdo quién, por eso soy historiador, creo, que habla precisamente de los estigmas.
y los estigmas sociales, porque pasan a formar parte de una sociedad. Y bueno, ¿y cuál es el famoso estigma del que siempre se habla? Pues el estigma de la traición de los tlaxcaltecas, ¿no? Y bueno, ya tendremos espacio para comentar algunas reflexiones pues, sobre esto y ver de qué manera podemos pues, atacar. ¿Por qué? Porque una vez que un estigma se convierte en parte de una sociedad, es difícil poderlo desarraigar, porque ya es un constructo social. O sea, ya todos se van a sentir parte de. ¿Y así cómo le podemos hacer? Hay una frase que me gusta que dice, ¿cuántas veces se necesita repetir una mentira para que se vuelva verdad, no? Y creo que de algún modo así es algo la historia, ¿no? Porque de algún modo influye parte de la política, el contexto, quien la escribe, todo eso. Y en realidad, años después te preguntas qué tan cierto, si lo vieron bien, ¿no? Si estuvo bien narrado, si fue lo correcto, muchas cosas, ¿no? Y la diferencia a lo mejor de perspectivas, de opiniones, ¿no? No me quiero ver aquí muy, muy, ¿cómo se llama? Ay, posmo, pero pues así es, ¿no? O sea, en realidad creo que sí hay mucho que investigar todavía, digo, la historia es la historia, ¿no? No hay vuelta atrás. Pero, a ver, a mí me importa una parte también. Tú como profe, ¿no? ¿Qué es lo que ves en esta generación conforme a la historia? ¿Ves una generación más culta, más interesada, menos interesada? ¿Qué te ha tocado? Híjole, la pregunta de los 64 millones. Yo creo que son muchos factores los que inciden para que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes tengan ese interés o el desinterés. ¿De qué puede depender? Precisamente en estos días estamos en nivel medio superior con la revisión del marco curricular. Se pretende hacer una reforma, otra reforma de las que tanto ha habido en los últimos años, y precisamente se habla de eso. Viene una línea federal de generar conciencia histórica. Y hablábamos acerca de que para poder lograr eso, los estudiantes deben estar formados y orientados por profesionales de las disciplinas. No quiero decir que algunos compañeros maestros que no tienen un perfil histórico no puedan dar una buena clase, pero qué mejor que sea un especialista el que les oriente sobre estos temas. Y fíjate, cuando les platicas algo nuevo a los chicos que no conocen, están ávidos de escuchar más. ¿Sabían que los tlaxcaltecas no fueron traidores por esto, por esto y por esto? Dices, no, pero a ver, síganos contando. Hasta los vas dejando con la duda, y eso es lo que bueno, en mí me motiva a mejorar, a tener esa información fresca para que los alumnos quieran aprender más. O sea, si les explicas bien, no, no hay necesidad de que les exijas o que ellos tengan ese gusto. ¿Ya? Van a estar, a la siguiente clase van a estar puntuales. Eso, creo que es eso, tener el conocimiento, pero más que el conocimiento, la vocación por enseñar. Que, bueno, habemos muchos docentes que tienen esa vocación, pero también habemos muchos que no la tenemos. Y creo que va por ahí. Bueno, y ya que empezamos como un poquito con el contexto que vives, cuéntanos un poquito algo sobre la historia, sobre las costumbres y sobre los mitos. Y vamos un poco, bueno, explica un poquito eso para adentrarnos un poquito a la conquista.
a Hernán Cortés, a Malina, ¿no? Como dice Sí, la tradición de los las tlaxcaltecas, porque se tlaxcaltecas. dio. Fíjate, en el tema de las costumbres, de las tradiciones, de los mitos, pues entran muchos aspectos, ya lo has comentado, sociales, económicos, políticos, culturales, artísticos y demás. Y bueno, uno de los tantos mitos que se ha difundido, pues es el del famoso Quetzalcóatl, ¿no? Que es un dios, es un hombre dios, bueno, se le ha asimilado como un hombre dios, uno de los gobernantes más importantes en el México antiguo, y que trae consigo todo un sistema cultural que logró desarrollar y fomentar en los pueblos mesoamericanos ese nivel cultural. Incluso cuando llegaron los mismos, eh, los mismos mexicas a la Cuenca de México, una de las primeras misiones como tal que con la que debieron cumplir fue ligarse con un linaje tolteca. O sea, el ser no era lo mismo ser un gobernante a tener un linaje tolteca. La idea de la toltequidad pues era en cuanto a una tradición de gobierno, una tradición artística, una tradición cultural, o sea, eran los pueblos civilizados, por llamarlo así. Si tu linaje tenía sangre tolteca, pues ya estabas del otro lado. Y bueno, pasan los enfrentamientos con los dioses y Quetzalcóatl tiene que huir. Y dicen que se embarcó hacia el oriente. Por eso, cuando pues, unos 200, 300 años después, cuando llegan los conquistadores, pues dicen, regresó Quetzalcóatl. El regreso de Quetzalcóatl. Se está cumpliendo la profecía del regreso de Quetzalcóatl. Y bueno, si nos enfocamos a los conceptos, o para no vernos así como muy intelectuales, hacer algo más fluido, pues la palabra profecía como tal, pues no se correspondería a una tradición mesoamericana. Eso iría en otro contexto. Pero imagínate, dicen, y cuando vieron a Hernán Cortés, pensaron que era Quetzalcóatl el que regresaba. La, la situación de la pulcritud y la limpieza en los pueblos indígenas era de lo mejor. Imagínate un tipo barbado, mugroso, perdón por quizás así, eh, vestido en una armadura durante meses, navegando, caminando desde la selva, desde la costa, Veracruz, subir hacia la sierra, Puebla, y llegar, dices, a ver, no puede ser un dios. Entonces hay que saber y hay que hacer notar que desde un principio los pueblos indígenas o los tlaxcaltecas o los diferentes personajes que tuvieron contacto con Hernán Cortés no lo veían como un dios. O sea, eso es falso. Bueno, no pretendo caer en que hay cosas falsas o cosas verdaderas, no. Es un error histórico el pensar, y siempre se ha difundido que confundieron a los españoles con los dioses, el ver animales como los caballos y con un hombre encima pensaron que era un centauro. O sea, no hay por qué o no hay elementos para poder decir que esto así era. Ahora, dicen que los españoles llegaron con armas muy poderosas. Pues no, ya se sabía desde pues 1492 que los extraños habían llegado. O sea, imagínate, de 1492 a 1517, pues ya habían pasado por lo menos, bueno, son exactamente 25 años. En 25 años, ¿qué puede pasar con unos extraños en unas nuevas tierras?
ya se asimilaron a las formas de vida, ya si se les acaba el jamón serrano, pues tienen que comer huitlacoche. O sea, ya, fíjate, aunque puede ser un ejemplo burdo, pero el hecho de consumir alimentos ya de la tierra nueva, pues te va a dar otras características. Y esta propuesta, estas ideas, las ha manejado el historiador Federico Navarrete, al hacer mención de que, bueno, en 25 años ya se habían asimilado tanto. Y bueno, los contactos de los indios, de los españoles con las mujeres indígenas y algunas mujeres españolas con hombres indios. O sea, no era nada más, no entender que fueron únicamente los contactos entre los hombres y las mujeres indígenas. No, ya hay más. Incluso si nos ponemos estrictos, podemos pensar que entre 1492 y 1517 ya habían nacido unos cuantos españoles americanos, ya habían asimilado tanto a la, a la misma cultura. Moctezuma sabía desde muy tempranas fechas que los extraños estaban en la costa. Si era, perdón, tanto el poder que este personaje tenía, pues si pasaba algo nuevo, algo extraño, al momento lo sabe. Pues si no mito, al menos también lo puedo llamar error histórico. Se habla de España, la España conquistadora, la España que conquistó al Nuevo Mundo. Es un libro, un clásico de la historiografía. Y bueno, para estos momentos España no existe. Existen los reinos de Castilla. Cuando se vuelve España, pues han pensado que cuando Carlos I fue coronado, o cuando abdicó en su hijo Felipe II, son los conquistadores o los europeos o los peninsulares, porque el mismo Cortés, al hablar de los que vienen, de los que conforman a su ejército, dice que vienen algunos italianos, castellanos y demás. O sea, no hay como tal una homogeneidad entre el mismo ejército de los conquistadores. A ver, Entonces, pero a mí me gustaría saber qué pasaba en México entre los pueblos. ¿Por qué de algún modo aceptan como, pues la idea, ¿no? De, pues, no sé si traición o de colaborar con los españoles pues para la conquista. claro, Porque fíjate, tuvo que haber la ayuda de ellos, ¿no? Para realmente llegar a un fin, porque como bien lo dices, no eran muchos, no sé, las armas, muchas cosas, ¿no? Aparte nosotros éramos pueblos salvajes, ¿no? No éramos cualquier, o sea, no éramos cualquier cosita, o sea, nada más falta leer la historia de los aztecas para darnos cuenta qué terribles éramos, ¿no? Entonces, no creo que tan sumisamente hayamos dicho, ay, sí, o sea, ¿qué pasó? O sea, porque supongo que había rivalidades entre nosotros, ¿no? Y que aceptaron como la alianza con los españoles, o no sé, ¿qué pasó ahí? claro, fíjate, pues esto se puede remontar hasta 1427, cuando los mexicas logran, digamos, su independencia de los tepanecas de Azcapotzalco. Ya se habían establecido en el islote, ya tenían cierto tiempo, pero eran parte de, del señor de Azcapotzalco. Entonces llega el momento en que se van, en que va a haber una guerra entre ellos y se van a liberar. 1427-28 es cuando inicia realmente el poder y la hegemonía mexica.
Incluso Ujú. dicen, a partir de este momento empieza la historia de los mexicas, que se escriba la nueva historia, porque cómo la historia de un pueblo conquistador, de un pueblo con tanto poder, va a ser de un pueblo sojuzgado. Entonces, si nos damos cuenta, 1427 a 1428 a 1521, pues no, el poderío de los mexicas no duró un siglo. Ahora, en su periodo de expansión, lograron someter y conquistar muchos pueblos que se convirtieron en parte de sus, si me permites esta palabra, de sus súbditos, y todos los pueblos tenían que darle el tributo a los mismos mexicas. Incluso a mediados 1460-70, invaden y controlan lo que hoy se conoce como el Valle de Puebla-Tlaxcala, todo lo que es desde Cholula, Tepeaca, Cuautincha, Tecamachalco, Quecholac, Tecali, pasan a ser súbditos de los mexicas. Entonces, en su proceso de expansión militar y política, dominan por doquier. Y los únicos dos pueblos que no pudieron ser sometidos por ellos, pues, ¿quiénes fueron? Tlaxcala y Michoacán. O sea, los pueblos que tenían enfrentamientos constantes. Y bueno, se ha propuesto que en su momento los tlaxcaltecas y los mexicanos pactaban las famosas guerras, las famosas guerras floridas para tener esclavos o tener gente para sacrificar a los dioses. Entonces, era tanto el poder político y económico que mantenían, que se puede decir, y sí es algo real, que se estableció un cerco económico a los tlaxcaltecas, que no podían gozar de algunos productos como algodón, como algunas piedras preciosas, la sal, por ejemplo, sabemos que es un ingrediente fundamental en la dieta. Entonces, el tenerlos sojuzgados ante los embates políticos, pues fue una de las tantas causas por las cuales van a decidir aliarse a los extraños. ¿Por qué? Porque ellos van a tener, a pesar de que son pocos, pero logran amalgamar un ejército hispano-indígena, porque prácticamente quienes están logrando la conquista fueron los mismos pueblos indígenas, los que hasta cierto punto habían estado viviendo bajo el yugo mexica. Encontraron la oportunidad. Y bueno, Ujú. 500 españoles. Y bueno, tampoco nos vamos a ir con lo que dicen las crónicas, que eran 50,000, 100,000 indios. Quizá, bueno, sí eran muchos, pero no tantos. Entonces logran conformar un ejército en el que se van a unir todos los pueblos de la Náhuatl y van contra los mismos mexicanos. Y Tlaxcala también entra en esa dinámica. Y algo que he tratado de fomentar y despertar en mis alumnos es eso, que tanto los españoles se valieron de los indígenas, o prácticamente de los tlaxcaltecas, como los tlaxcaltecas se valieron de los españoles y los manipularon para conseguir lo que ellos querían. O sea, hay una manipulación doble. No podemos decir, ay, pobrecitos indios, fueron manipulados por los... No, eso sería un error pensar eso, porque también eran muy inteligentes. Además, fueron muchos factores los que contribuyeron para que se pudiera lograr esta conquista. Uno, el aspecto de las enfermedades. ¿Cuántas enfermedades llegaron? Los ejércitos indígenas se vieron afectados, se vieron enfermos, y cómo vas a pelear. Otra, eh, el hambre. Cuando sitian Tenochtitlan, se dan cuenta que pues, si no les llega el maíz, si no les llega todo lo que ellos comen, pues, ¿qué van a comer? El agua estaba contaminada. Entonces,
Aparte también vamos a considerar un elemento religioso. Se vieron abandonados por sus dioses. O sea, el ejemplo, Cholula, llegan y en la cosmovisión indígena se pensaba que los cerros contenían agua y que al abrir ciertas compuertitas podía salir agua. Entonces, cuando los españoles entran en esta ciudad sagrada, invocan a los dioses para que los inunden y ahí se queden ahogados, pero los dioses no les respondieron. Entonces, fueron muchos factores económicos, políticos, sociales, religiosos, los que influyeron para que los pueblos indígenas pudieran ser derrotados. Y el famoso tema de la alianza, pues bueno, ahí también son muchos elementos que nos permitan entender la situación de los tlaxcaltecas. Cuando llegan a la región de Iztacamastitlán y toda esta parte hacia el norte, perdón, pues entran al territorio de los tlaxcaltecas y tienen el primer enfrentamiento con los pueblos otomíes. Y se ha pensado, se ha propuesto que si los otomíes ganaban, la victoria iba a ser de los tlaxcaltecas. Pero si los otomíes perdían, ellos son otro pueblo. Nosotros, los tlaxcaltecas, no tuvimos nada que ver con ellos. O sea, algo así como que, a ver, ellos fueron los atacaron. Se habla de enfrentamientos cruentos y ahí se van a dar cuenta también que los caballos no son seres superiores. Les cortan la cabeza, los matan. O sea, Hernán Cortés en su discurso grandilocuente dice que él venció y los españoles vencieron. Pero a ver, también hubo varios muertos. Y hay que entender que el mismo Cortés está informando al rey de lo que están haciendo. O sea, es una construcción histórica también. Ahí me gustaría que nos detuviéramos un poco que casi no se habla o hay una historia medio mal contada ahí de Malina, de la Malinche, qué tanto influyó quién era, ¿no? Porque hay muchos mitos, historias sobre ella, ¿no? Y también sobre el enamoramiento con Hernán Cortés, todas esas cosas que, ¿no? Ojalá y no las pudieras como un poquito aclarar y bueno, también la narrativa patriarcal y que casi no se da, que realmente, o sea, que Malina fue una pieza muy importante para la conquista, ¿no? Fundamental, ¿no? Así es, Más que Hernán fundamental. Cortés, yo podría decir, ¿no? Sí, porque pues ella, bueno, en primer lugar, ¿quién fue esta mujer pues tan famosa, tan golpeada, tan vituperada, y hasta vanagloriada? Pues, híjole, en los últimos años se ha escrito tanto sobre esta mujer, se han hecho algunas novelas y demás, algunas reconstrucciones históricas, pero francamente no hay tanta información sobre ella. O sea, sí habríamos de cuestionar, y bueno, más que cuestionar, y preguntarle a los investigadores que han escrito sobre de ella cuáles son sus Sus fuentes. fuentes. O sea, Sí. porque, a ver, imagínate, están en guerra y ella habla una lengua indígena y los otros hablan pues, castellano. No van a tener, en plenas campañas militares, no van a tener tiempo de que, ay, yo soy tal y nací, viví, hice esto. Pues no, son datos aislados. De acuerdo con las costumbres y con las tradiciones de los pueblos mesoamericanos, tengo algunas ideas sobre quién fue ella. Ella pudo haber sido una mujer de pues, origen de Chalco, Texcoco, de las regiones aledañas a México Tenochtitlan. Ella era una mujer pili. Pili, pues, bueno, se le puede utilizar como sinónimo de noble, mujer rica, ¿no? O sea, pilis, los pilis y los más iguales, pilis
los que tenían poder y los más iguales el pueblo. De acuerdo con las historias de los que se escribieron por los frailes y por los indígenas, los dioses establecieron un pacto con los pilis de que debían ser quienes guiaran a los más iguales como sus protectores. Entonces, eh, los pilis podían ser castigados si cometían alguna falta grave. Entonces, propongo que esta mujer cometió alguna falta y fue vendida en el mercado de Tlatelolco. O sea, los pilis castigados eran, uno de los grandes castigos era que podían ser vendidos como tipo esclavos, tomando en cuenta que la palabra esclavo no se corresponde al México antiguo. Y los únicos que podían comprar a estos personajes eran los pochtecas, los comerciantes, los traficantes. Y el hecho de haber sido comprada o adquirida por estos personajes fue que llegó a la región de Tabasco, donde se la obsequian a Hernán Cortés. ¿Y qué papel pudo jugar? Pues el fundamental, ya lo comentabas, fue la intérprete o la traductora, pero no fue nada más ella. Hay que recordar que en 1511 hubo un naufragio en las costas de lo que hoy es Quintana Roo, y esa región, donde quedaron dos españoles, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Guerrero, pues, bueno, se puede decir así, se casó con una mujer maya, tuvo hijitos y demás, y Aguilar no. Cuando se enteran de que ya están llegando desde 1517 los exploradores, pues sale a su encuentro y se encuentra con Hernán Cortés. Y el hecho de que Aguilar haya estado durante pues, casi 6, 7 años entre los mayas, aprendió la lengua maya. ¿Cómo se establece el triángulo de comunicación? Cortés le dice algo a Aguilar en castellano, Aguilar a la Malinche en maya y la Malinche a los pueblos nahuas en náhuatl. Imagínate, tres traducciones en una sola conversación. Fue como se pudo lograr esa comunicación, menos no. Entonces, de que se le acusa que fue una mujer traidora, pues no, fue una mujer pues, que se la regalaron a los conquistadores. O sea, no, podemos decir que al ser una mujer esclava, pierde derechos, pierde facultades, incluso pues se puede decir que pierde hasta la nacionalidad y pasa a formar parte del ejército conquistador. Y bueno, la comunicación que se establece entre ella y Cortés y los pueblos indígenas, pues va a ser fundamental. ¿Quién nos dice que lo que ella le platicaba a Cortés era real? O lo que ella le contaba a los pueblos indígenas era real. Entonces, sí puede ser una explicación muy escueta, pero es basándose en las fuentes históricas, en los testimonios, en todo lo que se ha escrito y publicado sobre la conquista. Y bueno, todavía se puede pensar que todavía hay muchos libros y algunos documentos que no se han encontrado, que están por ahí escondidos en los archivos, que pueden ofrecer aún más información. Y bueno, están en plenas campañas militares, hay que entender eso, están en una guerra y lo que escriben lo van a escribir tiempo después. Son pocos y entre ellos está Cortés, el que está escribiendo. Pero Cortés porque ella iba a ser, ¿no? Cortés porque ya era como una súplica, ¿no? Para que pues no lo... Fíjate, Hernán Cortés sale de Cuba, bueno, lo que hoy es Cuba, 1519, y parte de la expedición fue organizada por el gobernador Diego Velázquez.
tienen un conflicto entre ellos, y cuando llegan a lo que hoy es Veracruz, nombra a sus capitanes de más confianza, les da un poder político, forman un cabildo. Sabemos que los capitanes en un barco son la máxima autoridad. Forma este cabildo, o sea, le da el poder como tal. Este cabildo es la primera institución política en México, bueno, en lo que hoy es México. Ese cabildo le va a dar el poder a Hernán Cortés y lo va a nombrar el capitán general de la expedición de descubrimiento y conquista. O sea, se la voltea al mismo gobernador, y las cartas que escribe es para justificarse al rey. O sea, todo lo va a hacer ya en nombre de Carlos V. Por eso tiene que escribir, por eso tiene que informar, y su discurso es grandilocuente, en el que expresa: nosotros combatimos, nosotros hicimos. Y bueno, aquí también entra el tema religioso. ¿Por qué? Porque cuando los enfrentamientos estaban en su punto más álgido, se habla de que apareció un caballero en un caballo blanco, Santiago Apóstol. De ahí que pues México es uno de los países en el que más culto se le da a este santo. Sí, Entonces, ¿no? son muchos factores. Y bueno, Sí, debemos, bueno, sería mucho tiempo hablar y hablar y hablar, pero cuando les siembras esta duda a los estudiantes, tienen interés por aprender un poco más. a mí me gustaría también que nos hablaras un poquito sobre la identidad y el nacionalismo, ¿no? Qué tan arraigado debe de ser, ¿no? Y no sé. Pues, híjole, ya para hablar como tal de una identidad, pues, ¿quiénes somos? O sea, somos mexicanos con raíces indígenas, con raíces europeas, con raíces africanas. O sea, en la conformación genética de los mexicanos actuales no hay razas puras. Bueno, en ninguna parte o ningún pueblo en el mundo hay una raza pura. Y eso podemos notarlo en muchos pueblos, en España, en África y demás. Incluso aquí podemos hacer mención de aquellas personas que se sienten herederas de Quetzalcóatl, ¿no? Casi, casi. Los que bailan en las plazas públicas, que dicen que tienen a sus ancestros divinos y todo. O sea, no es una mofa, no es una situación fácil. ¿Por qué? Porque no hay una raza pura. Y en la conformación genética bueno, hay genes indígenas, hay genes españoles, genes africanos, genes caribeños y demás. Entonces, ¿por qué se manifiestan así? ¿Por qué muestran o disfrazan la identidad y el nacionalismo con el desprecio hacia los españoles, hacia lo hispano, como si eso hubiese sido malo? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que en la actualidad se busca o se tiende a menospreciar todo esto, pues casi casi como una moda, porque ellos vinieron, ellos invadieron, ellos robaron, ellos saquearon. Sí, sí, sí hubo saqueos, sí hubo robos, o sea, sí los hubo, porque están en una guerra, pero tampoco podemos interpretar estos procesos históricos con términos actuales, porque estamos cayendo en anacronismos. Y lo comentábamos ayer tú y yo, la palabra genocidio es otro contexto utilizada para explicar lo que pasó en Europa hace unos 80 años. Y bueno, con los pueblos indígenas no hubo genocidio, no lo hubo, porque el concepto, ¿qué es lo que dice? Destrucción total por cuestiones políticas, religiosas, ideológicas y demás. Los pueblos indígenas no fueron destruidos en su totalidad. Bueno, esto entra entre la nacionalidad y los mitos y todo esto. Es que hubo mucho saqueo de oro.
los pueblos indígenas como tal, sí, no tenían la concepción de la minería como era en los países de Europa. Veían oro y lo utilizaban como aspecto decorativo para hacer algunos besotes, collares, pulseras y demás. Llegan con algo nuevo, con algo que causa admiración y, bueno, esto me gusta, pásamelo o te lo cambio por esto. O sea, les dieron objetos que no conocían. Y nosotros cuando vemos algo que no conocemos, ¿qué es lo que hacemos? Queremos tenerlo. Y todo es por este discurso de hacer héroes, ¿no? O sea, creo que siempre nos hacen creer el que somos víctimas, ¿no? Que somos resentidos, ¿no? Que, que de algún modo fuimos tontos, ¿no? Porque les entregamos el oro, porque les entregamos, ¿no? Y el trueque con la religión también sobre los santos y que dejamos nuestra ideología y todo. También hay que entender, y yo lo he meditado sobre el tema de verdad, éramos demasiado salvajes, ¿no? O sea, no Es, sé, un no hay, pozolito, ¿no? pues claro, pues sabemos y eso es algo que también entra en la cosmovisión de los pueblos indígenas, que sí comían pozole y era con carne humana. Eso era algo obvio, pero no es como tal bueno, como se suele llamar, un canibalismo. Era una antropofagia ritual. Por ejemplo, ¿qué pasa con estos personajes durante las famosas guerras, durante las guerras floridas? Se encuentran a un soldado, bueno, un hombre valiente, valeroso, que les está dando en la torre, pues lo van a someter y se lo van a comer. ¿Por qué? Porque en su cosmovisión estaba de que algo de su esencia se iba a pasar a ellos si se lo comían. O sea, era algo ritual. Y bueno, ahorita que hablamos de esta comida tan arraigada en nuestra cultura y que la comida es 100% mexicana, pues aquí también podemos notar que el pozole, pues no es 100% mexicano. De sus ingredientes, ¿cuántos son de origen mexicano? El El maíz, maíz. el chile y quizá el aguacate. 3. Las especias, pues todas son de oriente. El limón, los rábanos, las lechugas, la cebolla, son de origen europeo. Entonces estamos hablando también ya de un mestizaje culinario y fue uno Incluso, de los primeros mestizajes, perdón. no, y ahora que ya le ponen carnitas, pues bueno, es cosa de los españoles, ¿no? Igual las carnitas y todo ese tema, en lugar de ser al soldado, pues ya es el cerdo, ¿no? Así es. Y volviendo al tema de la minería, fíjate, durante los 3 siglos que duró la época colonial, se habla de una extracción de oro y plata. Ay, no recuerdo bien el dato exacto, pero te voy a poner un ejemplo. Entre los 3 siglos se pudieron haber extraído unas 100 toneladas de oro y plata, quizá 200 toneladas. Ese ejemplo. La extracción de oro y plata del año 2005, o sea, 2005, fue de miles de toneladas. O sea, los españoles no se llevaron ni una pizca de todo lo que había. Bueno, además, considerando que las técnicas de la extracción minera pues eran otras, pero aún así no hubo saqueo. Así, ese saqueo desmedido del que tanto se habla. Ahora, el aparato religioso también, o sea, llegan a imponer a otros dioses, a romper con las tradiciones, porque como son hombres que vienen de la reforma y de la contrarreforma,
pues todo lo que no esté asociado con Dios, pues es una práctica demoníaca. O sea, ellos vienen con esas ideas. Bueno, yo Siempre, pienso que se mezcló ahí todas las ideas como religiosas. por Se hizo una supuesto. mezcolanza impresionante. Y fíjate, esto en qué lo vamos a notar en las manifestaciones artísticas. O sea, el arte también se convierte en un elemento de identidad porque ahí se van a plasmar escenas indígenas mezcladas con los elementos cristianos. Y lo vemos en las cruces atriales de los conventos. Son las cruces en donde están grabados en donde están grabadas, perdón, las armas de Cristo, pero a su lado se encuentran elementos indígenas. En las grandes construcciones, en las pinturas. Aquí en Tlaxcala hay una iglesia en Santa Cruz, Tlaxcala, donde está pintado un, un retablo de los pecados capitales, pero nombrados en náhuatl. Ujú. El de los sacramentos en náhuatl. O sea, hay esa asimilación, hay esa aculturación, pero es una aculturación doble, porque es mentira, y bueno, es un error pensar que únicamente los indígenas tuvieron que aculturarse a lo español. No es cierto, fue mutuo. ¿Por qué? Porque yo que te estoy gobernando tengo que conocerte, tengo que saber cómo vives, qué piensas, qué comes, quiénes son tus dioses y demás. Por eso también en esta época se van a escribir tantas obras históricas para rescatar las costumbres, las historias y las tradiciones. ¿Por qué? Porque es una novedad para Europa. Quedaban fascinados. Alberto Durero dice, jamás en mi vida había soñado con ver algo tan hermoso. O sea, imagínate objetos elaborados con técnicas muy básicas, muy rudimentarias, pero de una belleza excepcional. El famoso penacho de Moctezuma, que bueno, dicen, ay, es que por identidad y por nacionalismo, estos objetos tienen que estar aquí. Pues es que se los robaron, no fueron presentes que le mandan a Carlos V. Dice Cortés, vengo de parte de un rey poderoso. ¿Qué le dice Moctezuma? Yo también soy poderoso, toma. Y Cortés perdón, y Carlos V se lo obsequia, no recuerdo a quién, pero lo da como un presente diplomático en Europa, por eso está allá. Bueno, también hay muchos documentos por allá, muchos, pero académicamente hablando, es mejor que estén allá, porque ahí están guardaditos en cámaras muy bien acondicionadas, con aire, con humedad y todo. O sea, ya son documentos de un valor, eh, de Sin un valor. gran valor. Ujú. ¿Por qué no los regresaron a México? En siglo XIX, 1890, un coleccionista de arte compró cerca de 400 documentos mexicanos. Los compró en, en París. Los quiso devolver a México, pero por la situación de la guerra y de todas las crisis que había, mejor dijo, no, mejor que se queden en Francia, porque allá se van a perder. Entonces, todo esto que solemos criticar en un nacionalismo mal conformado, pues es más que nada como que un falso orgullo. No me quiero ver antimexicano porque no lo soy, pero debemos situar todos estos procesos para poder comprender lo que se está viviendo actualmente. Dar a conocer que sí, que los pueblos indígenas tuvieron un avance impresionante, sin igual, pero fue conforme a su desarrollo, conforme a los recursos que ellos tenían.
los españoles llegan en 1492 y la conquista en 1521, pero era un pueblo, si me permites esta palabra, un pueblo decadente. La imagen de la España imperial, pues no lo era. Era una sociedad con crisis económica, política, religiosa. Bueno, Carlos V no quería gobernar ahí. Sí. Una crisis religiosa también. Y bueno, qué es lo que siempre se ha pensado? Es que los conquistadores eran delincuentes y que los embarcaron porque eran de lo peor. Tampoco. Muchos eran mm, hidalgos. ¿Qué es un hidalgo? Pues es un hijo de alguien, un noble que no tiene lana y se embarca en las campañas militares o en las exploraciones, pues para tener algo más. Entonces, todos estos discursos malintencionados de que hemos vivido engañados, no, el conocimiento está ahí. Mejor hay que generar esa inquietud en las jóvenes generaciones para que busquen y encuentren eso que está guardado ahí. No podemos decirle no a la historia porque en este caso estamos negando parte de nuestra identidad. ¿Qué es lo mexicano? Pues lo mexicano está conformado por las raíces indígenas, por las raíces hispanas. Y bueno, la forma y el lenguaje con el que hablamos, pues es un lenguaje español, castellano. Pues sí, al fin y al cabo siempre existe una hispanidad, ¿no? De algún modo. Ahora, esto de que el presidente dice, hay que exigirle perdón a los españoles. Pues no, ¿por qué? Porque el mismo Felipe VI, pero sí, ¿no, verdad? Felipe VI. Felipe VI le puede decir, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué pedir perdón. ¿Por qué? Pues porque ni yo ni mi familia fuimos. ¿Por qué? Porque en los últimos 500 años en España han gobernado dos, dos familias, los Austria y los Borbones, y quienes se encargaron de la conquista, de todos estos hechos del siglo XVI fueron los Austria. La familia borbónica llegó hasta el siglo XVIII. Saber si sabes que sí, somos parte de, pero nosotros no tuvimos nada que ver con eso. ¿Por qué no? ¿Por qué si el presidente está rodeado de gente muy preparada, porque conozco gente que está con él, muy lista y muy preparada, ¿por qué no le dicen esto? Yo creo que es parte del populismo que quiere ganar, ¿no? Y de algún modo, pues no sé, con ese mismo discurso, insisto, de dividir y de hacer víctimas, y sobre todo sobre la línea del clasismo y el racismo que existe, ¿no? O que existió y como que quiere darle ahí duro a la llaga, ¿no? No sé, por ahí se me hace que van las cosas, ¿no? Pero fíjate, ahorita que hablas de esto, México es el país más racista a nivel mundial. Ujú. Nos ven algo morenitos, eres negro. Nos ven con algunos rasgos indígenas, eres indio. Te ven con alguna ropa sencilla, eres pobre. O sea, ¿que eso te cataloga como algo más? No. Y fíjate, algo que he comentado también a mis alumnos, aquí en Tlaxcala hubo hace en el 2018, 2019, eh, una chica de mi familia buscaba trabajo y le preguntaron, ¿eres mamá? No, pues sí, este trabajo no es para ti. Ya el ser mamá soltera te va a quitar la posibilidad de poder tener un trabajo. No, o sea, Sí, fíjate, o sea, son cosas que, pues, que no tienen sentido y que dejan muy atrás o, dejan de lado todos estos valores sociales que tanto se han
perdón, que tanto se han fomentado en los últimos años. Es con lo que hablaba de ese compromiso social. ¿Dónde queda? No, y además también el tema de que insiste con el, no me gusta hablar de política, pero con la insistencia de que los fifís y los pobres y todo eso generando una división y como si también no decir fifís no fuera clasismo, ¿no? O sea, simple, estás haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Es un discurso clasista, por supuesto. Y es, digamos, que quiere hacer como esa reivindicación de las clases sometidas y demás. Pero bueno, o sea, sí hay esa desigualdad, sí la hay y está muy marcada. Y es el país que es de las que más tiene, ¿no? Pero imagínate, tampoco lo vas a hacer o lo vas a querer mostrar como una víctima. O como No, el héroe, ¿no? o exactamente, y no. O sea, son muchos factores los que se han conjugado para que la situación actual esté así. No es nada más, sí es el factor político, por supuesto, factor económico también, pero también va por el factor social, por el factor cultural. Ejemplo, a ver, ¿cuántos empleos generó Audi cuando llegó a San José Chiapa? Muchos, ¿no? Muchos, 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 miles. A las 2, 3 semanas, ¿qué pasó? Despidos masivos. ¿Por qué? Prácticamente por un solo factor, por la impuntualidad. Si te dicen que entras a las 8, llegas 8:1, llegas 8:2. Cuando a las 8 tienes que ya estar trabajando. En la burocracia, llegas a las oficinas de X instancias y te atienden mucho tiempo después. O sea, digamos, son factores culturales que cuando llegan personas extrañas o de otros países lo ven y dicen, ay, es que ustedes son fiesteros, son esto, son lo otro. O sea, ¿dónde está nuestro compromiso? Y es algo que debemos fomentar en los alumnos. El típico ahorita, ¿no? El ahorita es el espacio del tiempo que nunca sabes cuándo va a llegar, ¿no? Exactamente. Entonces, son muchos factores los que han, se han conjugado para lo que está pasando actualmente. Y que siga, ¿no? Y que siga Muchísimo. esa juicio sobre nosotros, ¿no? De algún modo en muchos hay la razón, ¿no? ¿Y a qué? Sí, claro, pero ¿a qué se lo atribuimos? Ah, pues a cuestiones políticas, a cuestiones sociales, religiosas también, Usos y costumbres. usos y costumbres. Y bueno, qué mejor retrato de la mexicanidad o de lo mexicano que las canciones de Chava Flores. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Esperemos que toda esa imagen cambie. Nos quedan 2 minutos. Yo quería hablar algo sobre Rusia, pero va a ser imposible. La verdad es que, digo, se va a quedar grabado esto. Hoy es 24, es Día de la Bandera, ¿no? Por También. supuesto, ¿no? Híjole, no. Fíjate, algo que espero que nos quede en menos de 30 segundos o menos. Fíjate que cuando hacemos los desfiles de las banderas, busco que los alumnos conozcan también los estandartes españoles, iniciando con el de Carlos V. ¿Por qué? Porque de ahí se viene desprendiendo todos estos factores para llegar a la imagen actual de la bandera. Y la bandera, pues, es el símbolo de identidad. Tú lo has de saber mejor, ¿hace cuántos años fue que la bandera mexicana ganó el primer lugar a la bandera más hermosa, más bonita? El himno nacional le quedó sobre la Marsellesa, que es un himno precioso, el francés, pero el mexicano ganó. O sea, son estos elementos que nos dan orgullo, que nos permiten ver que a pesar de las circunstancias, el mexicano tiene forma de salir adelante.
somos Y además que infinitos. nos gusta creer que somos un pueblo elegido, ¿no? Y es que tenemos muchas capacidades, nada más que no las sabemos explotar. Mm, Yo pienso mucho que es parte las costumbres, ¿no? De la pereza, la fiesta. Todo, Alguna vez todo. platiqué con alguna extranjera y me decía, nos comparaba con los chinos, ¿no? Porque ya sabes, esclavos del país del norte, ¿no? Y decía, es que son brillantes, son inteligentes, son muy trabajadores, ¿no? Allá, ¿no? El problema es que los chinos ahorran, ¿no? Y los mexicanos se van de fiesta y nunca logran, muchos no logran nada, ¿no? Fíjate, voy a cerrar esta charla hermosa, muchas gracias por esto, con una frase que decía mi abuelo: comes diario, trabajas diario. Así tal cual. Y es algo Bueno, real. y ya poniéndonos aquí muy, es que el ser humano es así, ¿no? Suple sus necesidades básicas y no tiene por qué esforzarse por otra cosa más, ¿no? Entonces, una mala costumbre que todavía de algún modo muchas personas podrían tener, ¿no? Y fíjate, una, una recomendación para quienes nos están viendo o nos están escuchando. Hay que revisar un libro, El perfil del hombre y la cultura en México, en donde Samuel Ramos habla de todo esto que estamos mencionando como un problema en México en 1930-40, y se lo atribuye a muchos elementos como la adopción de sistemas políticos caducos como los que se implementaron en México, y la diferencia con Estados Unidos, ¿cuál sería? Dice, implementaron un mismo sistema político, pero ellos lo adaptaron a sus circunstancias, y en México lo copiaron tal cual. ¿Cuántas constituciones hay aquí en México? Y en el vecino país del norte, una. Y las costumbres de estos pueblos ya en cierta decadencia, Francia, España y demás, adoptaron en México y llegan como la gran moda, cuando ya allá estaban caducos. Y te voy a decir algo que yo he observado. La verdad es que sí somos en otros países somos muy trabajadores, o sea, sí lo hay, ¿no? Otro problema es que entre nosotros luego nos destruimos, ¿no? Como que ¿qué problema tiene un mexicano? Otro mexicano, ¿no? Y digo, no quiero generalizar, ¿eh? Estoy hablando conforme a mi experiencia, lo que he observado y todo. Otro problema que tenemos y realmente siempre va a ser nuestro contexto. Yo, por ejemplo, puedo ver en otros países, ¿no? Los excesos, las oportunidades y todo. Y también hay mucha gente que no lo, o sea, sí hay flojos en otros países, ¿no? O sea, aparte de que el tema de la meritocracia para mí como que no es muy convincente, pero bueno, el contexto es muy importante. La diferencia para mí en México es que no es, de verdad, o sea, suena trillado y todo, pero no es, o sea, la ambición, nuestros gobernantes nos fregaron, o sea, francamente, o sea, hicieron un México deplorable y de algún modo hicieron que frases, ¿no? Del tipo del PRI, ¿no? Que el que no tranza no avanza, o sea, tipo de ese tipo de cosas que hicieron una cultura pues, deplorable, ¿no? A diferencia de en otros países que ves las oportunidades, ves de algún modo la honestidad, la diferencia pues, de no corrupción y rollos así, que digo que supongo que en todos lo debe de haber, pero sí es muy marcado, o sea, sí es muy marcado y sí es muy marcada la cultura que tenemos, ¿no? O sea, de chingate al otro, o sea, es la verdad. Fíjate, Perdón no, por el otro, pero... fíjate que hay un país, no recuerdo qué país, si es Suiza, Suecia, de estos países donde hay cierta estabilidad. Bueno, no recuerdo si son allá diputados o senadores o parlamentaristas o demás, pero ellos viven en un solo condominio
sea, todos los de la Cámara viven en un solo condominio y se atienden solo sus necesidades básicas. De su propio dinero viven. ¿Y por qué aquí en nuestro país la clase política tiene que vivir con ciertos excesos? Cuando son funcionarios, ¿dónde está el compromiso social? Sí, no. Sí, sí, sí. Pero podríamos seguir con esto. Y ya se acabó el tiempo y seguro Juan Carlos ya me está diciendo que ya terminó. Sí. Pero agradezco muchísimo. La verdad es que quiero que quede aquí como plasmado. Ayer empezaron los primeros ataques en Rusia. A mí me hubiera gustado platicar contigo, sobre todo como historiador, cómo se repiten las cosas, el conflicto en real, todo, pero pues podemos hacer otro programa Por supuesto. sobre eso. Fíjate, te voy a compartir un textito de mi artículo semanal en el periódico, y precisamente el textito de mañana hay una parte en donde hablan de cómo es que surge el conflicto en 1940-45, cuando Rusia y los Estados Unidos están en esta conformación y el bloqueo a los nazis y demás. O sea, todo empieza con la malinterpretación de los acuerdos de Yalta. Uh-huh. Entonces, donde ellos avanzan y no, ellos tienen que avanzar, y bueno, la famosa Guerra Fría, ahí entra todo. Cómo intervienen en la política de otros pueblos, pues para ejercer esa influencia. Y bueno, no, y además los intereses, porque como Estados Unidos siempre ha sido el líder del capitalismo, ¿no? Y nunca va a rendirse, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y fíjate, y actualmente, hoy, 24 de febrero del 22, los países emblemas del comunismo ya no lo son. Rusia y China. Ya no son comunistas, ya no son socialistas, son capitalistas. No, y pareciera que Putin es como de izquierda, pero es extrema derecha y aparte súper, o sea, radical. Que sinceramente se me hace un tipo brillante, la verdad. Se me hace un tipo súper inteligente, pero bueno, pareciera, no da otra impresión, pero bueno, hay mucho que platicar sobre eso. Así es. Y pues ya nos vamos. La verdad te agradezco muchísimo. La charla estuvo amena. Espero que se repita. Ojalá y podamos hablar sobre el conflicto en Rusia. Y bueno, pues nos vemos pronto. A todos los que nos vieron, ya saben, cada jueves, cada 15 días en su programa en que vamos a hablar en GES Intelectual. Agradezco a Juan Carlos, te agradezco a ti. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que están allá atrás también en producción. Gracias, un abrazo y pues nos vemos pronto. Te agradezco.